Pues vamos a comenzar, ¿va? Pues bien, antes que nada, quiero compartir con ustedes el tema del tema del día de hoy, que no es nada menor. Se dice que no solo en nuestro país, sino en el mundo, a las personas les preocupa más cómo se ven que cómo se sienten. Y el concepto de antiedad para nosotros es un concepto integral. Tienes que sentirte muy bien, tienes que verte muy bien en consecuencia. Y justamente el recorrido que intentamos presentar el día de hoy tiene que ver mucho con eso. Y especialmente ahora, porque muchas personas, por ejemplo, y lo vamos a ver a través de algunos datos científicos, no saben por qué de pronto, vamos, lo que no han envejecido en 40 años, de pronto lo envejecen en 6 meses o en 3 meses. Y se dan cuenta, vamos, las canas aparecen, el pelo se nos cae, las uñas ya no crecen igual, se nos olvidan las cosas, etcétera, etcétera. La verdad es que el concepto de antiedad que tenemos tiene que ver mucho con lo que queremos hacer. Y esa es la razón por la cual, pues bueno, queremos compartir con ustedes ideas, cosas que hemos probado y que científicamente, pues bueno, han demostrado que son muy eficientes. El programa Antiedad como una alternativa de vida es lo único que nos corresponde. Y les voy a explicar porque muchas personas piensan que solo es verse bien y no. El concepto de un músculo esquelético fuerte tiene que ver con no osteoporosis, no osteoartritis, no caminar mal, que no nos duelan las articulaciones, nos permite que el corazón, músculo más importante de nuestro cuerpo, esté fuerte. Sin él definitivamente no tenemos opción y tiene que ver con una antiedad excepcional. El tema del cerebro, una buena oxigenación y un buen desprendimiento neurológico a través de él, es decir, buena sinapsis, finalmente también nos permite pensar bien, correctamente, que no se nos olviden las cosas. Esa es la razón por la cual el concepto del modelo que intentamos presentar el día de hoy tiene mucho poder. Esto es un ejercicio y es sobre todo una recomendación de todas las cosas que tenemos que hacer para que vayamos bien. Ahora bien, dentro del tema de lo que nosotros queremos establecer como proyecto, me gustaría dar algunos datos, ¿no? Se dice que el marcador genético, es decir, la culpa de nuestros abuelos y de nuestros padres vamos, de nuestra carga genética, solo tiene el 35% de la culpa de que nosotros no luzcamos jóvenes, como también le echamos mucho la culpa y muchas personas dicen, bueno, yo voy a vivir hasta los 105 años porque toda mi familia lo ha vivido. No, solo el 35% de eso, de esa longevidad, depende de tu carga genética. Así es que no se basen mucho en lo que ya vivieron nuestros antepasados. El 65% más viene a factores de hábitos de vida. Es decir, nosotros, claro que podemos modificar la herencia genética que nos dejaron nuestros abuelos o bisabuelos, de que vivieron mucho, fueron longevos, fueron saludables y fuertes. A nosotros la podemos cambiar con factores de estrés, ansiedad, vamos, finalmente incluso de alimentación. Y eso es una de las partes más importantes. Hay una ruta que se le llama la ecuación del envejecimiento. Y esto es dentro del proceso metabólico científico. Por ejemplo, si yo tengo mucha glucación, muchos hábitos de alimentación con niveles, pues bueno, finalmente de glucosas altas, con muchos elementos oxidativos, incluso la oxigenación, aunque ustedes no lo crean, el no saber respirar nos envejece excesivamente. Y mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo el oxigenarte, que es vida, pues te envejece? Bueno, es que la vida también genera muerte y el hecho de generar desperdicio intersticial por respirar, si no lo limpiamos, finalmente también nos genera un problema excesivo. La glucación genera inflamación. El mayor cantidad de sufrimiento en las enfermedades autoinmunes justamente se da por enfermedades proinflamatorias, inflamatorias, que son las autoinmunes justamente. Así es que, si se dan cuenta, es una ruta muy, muy definida. La metilación alterada. Cuando nosotros generamos exceso de estrés oxidativo en nuestro cuerpo, las estructuras de metil se elevan y en consecuencia oxidan las mitocondrias. Las mitocondrias se mueren y las mitocondrias que tienen una relación muy importante con las fases enzimáticas, es decir, con una compañera que vamos a empezar a querer muchísimo, que justamente vamos a hablar un rato más de él, que es un proceso enzimático, pues bueno, la estructura se llama la estructura telomérica o telómera. Y los telómeros justamente son los que nos mantienen en hábitos buenos. Ahorita vamos a hablar de él porque creo que es lo más interesante de todo esto. Ahora bien, dentro del tema de lo que hacemos o de lo que intentamos hacer estructuralmente, tiene que ver con el tema de cómo vamos a vivir o cómo vamos a trabajar. Y justamente se debe a que el equilibrio en temas de glucación,
en temas inflamatorios, eliminándolos, en temas de metilación en disminución y obviamente eliminar el estrés oxidativo dentro del proceso bioquímico, eso nos permite hacer mucho la tarea. Ahorita vamos a ver cuáles son los procesos que hacen, pero la parte más interesante es establecer que la relación de nuestra información en ADN con nuestro proceso metabólico, con el formato de vida, tiene que estar en equilibrio. Yo creo que las personas que logran hacer eso no solo logran vivir más de 130 años, sino que logran vivirlo, pues bueno, sin utilizar anteojos, sin usar muletas o bastones. Y la parte más importante, tiene una piel bonita, con pelo bonito, con uñas bonitas. Esa es la parte importante. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué relacionan mucho el concepto del ejercicio? El ejercicio per se también envejece, ¿sabían? Porque desgasta. Por eso hay que saber también hacer ejercicio. Pero hay un punto importante, ¿por qué las personas que hacen mucho ejercicio, por lo menos en temas neurológicos, viven muy bien? Porque oxigenan estructuralmente, vamos, su estructura músculo neurológica, así le voy a llamar, está mal dicho, pero le quiero llamar así. Al ejercitar el músculo neurológico, oxigenamos y eso hace que la sinapsis entre nuestras células sea más asertiva. Es decir, está motivándose. Acuérdense que lo que no se mueve, se muere. Y esto es la razón de, pero en los temas de físico, es decir, la piel, vamos, las arrugas en general, el pelo y todo, sí se desgasta, las articulaciones, obviamente, porque finalmente es una estructura motriz. Por eso tiene que haber equilibrio en un sistema antienvejecimiento. Y bueno, el punto que les quiero mencionar tiene que ver por qué razón un aminograma de proteína, o sea, por qué las partes que componen una proteína de GIA son suficientes para poder estructurar un telómero suficiente que motive a una célula para que la célula, a través de un choque mitocondrial, haga una célula nueva y en consecuencia estemos reparándonos y convirtiéndonos en un ser humano que mantiene su nivel de vida, su calidad de vida, su nivel de oxigenación. Eso creo que es lo más importante en el ser humano. Y les menciono esto porque justamente la ecuación que voy a presentar tiene que ver mucho en cómo mantenernos muy jóvenes. Hace un rato, y esto se los quiero compartir, estaba en la oficina y había muchas personas. Y la verdad es que, pues bueno, todo el mundo, vamos, se imaginaban que yo no tenía más de 50 años, ¿no? Pero les menciono esto porque había muchas personas menores de 50 años que lucían de más de 60. Es decir, se está volviendo una constante de que las personas se les olviden las cosas, se arruguen, les salgan canas, vamos, finalmente no estén expresando la edad que tienen. Y les menciono esto porque incluso dentro del tema del COVID también resultó ser una de las secuelas. Muchas personas que tienen COVID empiezan con procesos de envejecimiento prematuro o crónico como nunca antes se habían imaginado. Y no hablo de personas mayores de 40 años o de 45, de 55 años. Hablo de personas que son menores incluso a 30 años. Esa es la razón por la cual el ritmo de envejecimiento tiene que ver con una ecuación que tiene que ver con algo que les voy a mencionar en un momento más. El marcador biológico es literalmente el proceso metabólico, otras personas les llaman sustancia bioquímica o el valor biológico, que permite finalmente que nosotros expresemos un estado metabólico o físico, perdón, de cómo vamos. Los biomarcadores tienen que ver mucho con la reparación de las células. Si una célula no se repara, no solo es peligroso, lo vamos a ver físicamente. Y quizá lo debe haber dicho al revés. Lo vamos a ver físicamente y va a ser peligroso. Pero una vida saludable, con un nivel de estatus cognitivo correcto, con energía, vamos, con, con una expresión, una piel brillante, vamos, todo eso tiene que ver con evitar enfermedades. Y eso, aunque ustedes no lo crean, tiene mucho que ver. Hay personas que también generan envejecimiento localizado. Así como hay alopecia localizada o hay muchos temas de ese tipo, también hay envejecimiento localizado. Es decir, hay personas que envejecen neurológicamente, pero no físicamente. Hay personas que envejecen físicamente, pero no neurológicamente. Quizá ustedes me entienden. Y bueno, obviamente dentro de todo eso tiene que haber algunos valores modificables para poder hacer un proyecto que exprese lo que mi cuerpo quiere, pero también que exprese lo que yo necesito expresar físicamente y neurológicamente. El perfil, por ejemplo, de ciertos marcadores, como en el caso de los lípidos y la mezcla de lípidos, por ejemplo, con glucosas, pues bueno, generan obviamente hemoglobinas o perfiles hematológicos glicosilados. Muchos de los niños en la actualidad
tienen vidas biológicas mucho más grandes que sus padres. Y es porque justamente esas vamos, la glicosilación o la mezcla de las glucosas con ciertos perfiles proteicos o hematológicos en particular, pues generan obviamente un envejecimiento que si no lo detoxifican, son niños que les juro, cuando tengan 15 años van a envejecer biológicamente más de 30 y cuando tengan 30 van a tener más de 80 o 90, es decir, van a estar en un riesgo de no vivir quizá un año o 2 años más. Y básicamente el concepto de poder revisarlo es muy importante. Si alguien quiere revisar metabólicamente cómo está su organismo, bueno, si van y hacen un perfil hematológico o si checan la hemoglobina glicosilada o proteína C, si los valores de cualquiera de esos perfiles en su sangre están fuera de rango, big problem. Hay algo que arreglar y hay algo que arreglar rápidamente. Esos factores, también les voy a decir cómo podemos controlarlos, porque muchas personas no nos gusta que nos vayan a sacar sangre o que hagan un estudio hematológico en nosotros. Bueno, les voy a decir cuál es una de las rutas, pero es muy importante entender que esas tres variables son literalmente determinantes para entender que justamente los telómeros van a desaparecer muy rápido. Los temas, por ejemplo, de envejecimiento. ¿Por qué la obesidad es un sinónimo de envejecimiento prematuro en muchas personas? Bueno, tiene que ver con una característica muy simple. El exceso de grasa hace una capa que se incorpora justamente en todo el círculo de lípido y al hacer esa integración de lípido hace que la célula no se oxigene, no respire y obviamente no se hidrate. Y una célula que no tiene esas características tiene dos opciones, como lo hemos platicado y lo conocemos todos muchas veces. Esa célula tiene la opción de morirse o tiene la opción de transformarse. Pero en el Inter no va a ser una expresión de células, perdón, una expresión de proteínas correctas. Es decir, las células nos hacen pelo, piel, memoria, inteligencia. Esa célula de entrada está inhabilitada para hacerlo correctamente. Y la parte más triste es que va a utilizar todos sus argumentos para intentar expresarse y puede ser proteínas incluso equivocadas, que las proteínas equivocadas en nuestro cuerpo también sabemos qué es lo que hacen. Podemos hablar de cáncer o de cualquier otra patología, pero también podemos hablar de envejecimiento prematuro y de cosas que no necesitamos. Por eso es muy importante cuidarse. El tema de la obesidad no nos ayuda, por eso tenemos que hacer algo al respecto, no importa que tengamos más de 55 años o incluso más. Dentro del tema del índice metabólico basal, hay un índice perfecto. Yo siento que la mayor cantidad de personas van a sentir como prohibitivo poder tener no solo un índice metabólico, índice de masa corporal correcto. El índice metabólico basal es el que permite que cuando yo tengo un índice metabólico bien, el índice metabólico basal me va a ayudar a lograrlo. Y también viceversa. El índice metabólico basal me va a permitir tener un índice de masa corporal correcto. Por eso el tema del control de peso y la actividad es muy importante. Dentro de los parámetros, el pH, que ahí viene en este ejercicio, es 7.36. ¿Por qué menciono mucho el pH en casi todas mis presentaciones? No importa de la estructura metabólica que veamos. Es decir, no sé si vamos a ver el tema del cerebro, si vamos a ver un tema, no sé, patológico, vamos a ver un tema musculoesquelético. El pH tiene que ver mucho porque dentro de los temas del pH es la condición ideal del cuerpo. Si yo necesito, y este ejemplo sé que es muy burdo, pero creo que nos va a permitir entenderlo a muchos, si yo necesito nadar de un extremo de una piscina a otro y soy buen nadador, pues bueno, voy a hacerlo. Tengo mi ejercicio y mi condición para poder lograrlo. Pero ¿qué pasa cuando la condición del espacio, en este caso la piscina, no me ayuda? A lo mejor está congelada o a lo mejor está hirviendo. O me quemo o finalmente me mato porque no puedo entrar a la piscina por el hielo, por ejemplo, en el caso de un congelamiento. En el tema del pH es exactamente igual. Si la condición metabólica no está en 7 o alrededor de 7, el esfuerzo para poder cruzar esa piscina o para hacer la función metabólica, que puede ser un enzimático hormonal, hacer mejor pelo, mejor uña, etcétera, no se va a lograr porque está ahí fuera de rango. Por eso el pH es la condición del espacio para que todo se pueda cocinar bien. Ese sería, bueno, en pocas palabras, la explicación. Dentro del tema de qué se tiene que hacer, dentro de, obviamente, muchos otros valores, bueno, un perfil hematológico que sería interesante y estas variables ojalá que las puedan tener, son públicas, ustedes las pueden tener en cualquier estudio de perfil hematológico, de química sanguínea que les hayan hecho, ahí aparecen y aparecen los valores en los que deben de estar.
Si ustedes checan eventualmente un análisis de sangre, les podría permitir entender qué son las cosas que está haciendo bien bioquímicamente su cuerpo y qué no lo está haciendo. Nosotros dentro de nuestros programas de tutoriales tenemos prácticamente todas las variables de qué es lo que está fuera de rango y cómo lo puedes arreglar. Si alguno de ustedes no lo ha visto, en nuestro GHS ahí vienen todas estas variables y cómo las pueden arreglar. Pero el detalle importante de esto es entender en qué ritmo tenemos que estar. Por ejemplo, alguien me decía, ¿qué pasa si mi nivel de leucos está por sin ningún lado? Y mi química sanguínea, por ejemplo, mis plaquetas están también por sin ningún lado, están muy bajas. Y mis leucos están, no sé, en lugar de estar entre 4.500 y 11.500, están en, no sé, en 100.000. Bueno, muchas de las personas podrían tener ya la evidencia de estar entrando en un desorden metabólico, particularmente de tipo hematológico, de tipo de sangre, que nos lleva literalmente a una, bueno, a una leucemia. Los linfocitos, la misma historia, pueden ser desequilibrios hematológicos. Por eso es importante conocer cada una de las variables y entender dónde nos tenemos que marcar. Pero muchos de ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con un antiedad? Bueno, tiene que ver mucho. Primero porque, pues obviamente cualquier persona que está en un riesgo de muerte, pues no puede aspirar a vivir mucho. Y la segunda, ¿cómo podemos aspirar a que nuestra expresión biológica, nuestras células, nuestro metabolismo, nuestra estructura neurológica se exprese bien si tenemos un desorden en nuestro cuerpo? En otras palabras, estamos desordenados y hay cosas que podemos controlar muy fácil antes de que se vuelvan muy complicadas. Dentro del tema de los colesteroles, todas estas variables, como les menciono, son temas que podemos revisar una vez al año si quieren. La mayor cantidad de los análisis que hacen en los hospitales costosos te checan todo esto. Cuestan un dineral y la verdad es que son estudios que cualquier laboratorio puede costar 200 pesos. Y la verdad es que les permite a ustedes tener un parámetro, siempre hay que guardarlos, porque esto nos permite también irnos revisando, especialmente a los que ya tenemos edad, pues bueno, mayorcita, nos permite hacer un parámetro que nos permita ver si estamos en la ruta correcta o estamos finalmente, no sé, en un tema de riesgo. Y si estamos correctos, pues bueno, esa es la ruta que tenemos que seguir. Esto es dentro de lo que no se ve en el cuerpo. Ya vimos, por ejemplo, que un estado de obesidad también desencadena muchas cosas. Y un obeso, claro que puede tener variables muy similares o muy correctas, pero el problema es que está desencadenando otras porque recuerden que hacemos presas a nuestras células de cosas, de desperdicios intersticiales que envuelven nuestra célula. Ahora bien, ¿qué pasa y qué es lo que sucede cuando nuestra célula no puede expresarse correctamente? Es decir, la célula de pronto tiene mucho desperdicio intersticial, tiene una química sanguínea incorrecta, tiene mucha angiogénesis, mucha sangre intentando llegar a ella porque algo cree que está mal. Todos esos bloqueos, ¿qué es lo que generan? Bueno, generan bloqueos metabólicos. El daño mitocondrial es el más cruel porque, como ustedes saben, la mitocondria dentro del organismo permite hacer una expresión metabólica que permite, insisto, hacer un desdoble de células nuevas. El hecho de la expresión de generar células nuevas o incluso de hacer la determinación de una síntesis proteica. ¿Qué significaría esto? Bueno, hacer proteínas que me permitan hacer procesos metabólicos o generar anticuerpos para que siempre un virus lo pueda liberar o eliminar, perdón. Vamos, todo ese tipo de definiciones finalmente están muy controlados por la estructura mitocondrial. Y un estudio que se hizo hace ya mucho tiempo, más de 20 años, finalmente revela que las personas mientras más o menos jóvenes somos, menos estructuras, vamos, menos estructuras de telómeros tenemos. ¿Por qué se da eso? Porque las mitocondrias se dañan. Así es que si nosotros nuestra célula la bloqueamos, la dañamos, no la oxigenamos, no la hidratamos, nos estresamos, el estrés metabólico y el estrés físico, claro que afecta a nuestras células. En consecuencia, nuestras mitocondrias, que son hipersensibles, se bloquean y como están bloqueadas, están dañadas. En consecuencia, no podemos generar telómeros y los telómeros serían como el proceso enzimático que nos permite hacer colágenos naturales, evitar que nos salgan canas, evitar que se nos caiga el pelo, evitar que, vamos, que se nos partan las uñas o que la piel se nos cuartee o nos generen arrugas. Pero la parte también más interesante es en el músculo esquelético. Permite hacer estructuras musculoesqueléticas fuertes para que no se canibaleen nuestros músculos y en consecuencia, pues bueno, podamos estar fuertes, podamos correr, podemos hacer todo lo que necesitamos hacer, no importa que tengamos 90 años. En otras palabras, la respuesta está en telómeros. ¿Y qué creen que son los telómeros? Bueno,
Pues los telómeros no son más que proteínas, procesos enzimáticos que a su vez son proteínas. Así es que si se dan cuenta, casi todos los temas de lo que hacemos tiene que ver con proteínas. Cualquier producto que contiene una estructura enzimática o proteica permite hacer que nuestro pelo se vea bonito, que nuestra piel se vea bien, que nosotros pensemos correcto y en consecuencia que tengamos una vida plena y saludable. En otras palabras, gran parte del objetivo de esto, y esto es parte de lo que muchas personas, pues bueno, a veces no, eh, no sé cómo explicarles, no entendemos, pero sí es la parte interesante en donde cada acción que hacemos cuando aplicamos un aminograma en el cuerpo es ayudarle a que la célula tenga más herramientas para hacer su expresión de síntesis proteica. Primero. Segundo, tenemos la facultad de generar más oxigenación, que permite que a su vez las células no tengan procesos proinflamatorios. Ya lo vimos que es el efecto que generan. Y el tercero y el más importante es el proceso de nutrición y oxigenación que empatan a un proceso para hacer el equilibrio en donde si hay un estrés oxidativo, se equilibre con el mismo proceso de limpieza intersticial, de tal forma que nuestras células están saludables, están funcionales y todo funciona mejor. Muchas personas piensan que un proceso antiedad lleva mucho tiempo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista físico, y que con esto quiero checar, por ejemplo, nosotros en GIA tenemos muchos sueros, tenemos muchos temas que permiten hacer muy buen dren. El hacer procesos de drenaje en nuestra piel, y no hablo nada más de la cara, nos permite que nuestro cuerpo se detoxifique, elimine muchas impurezas. Nuestros procesos de cuidado personal, muchas personas piensan que son simplemente cremas, o simplemente son sueros, o simplemente son hialurónicos. No, el concepto de utilizar proteínas de cadena corta permiten hacer que la piel se oxigene y permita hidratarse, pero también nutrirse y oxigenarse. Y cuando eso ocurre, los tiempos para poder ver un cambio, les juro que a veces no duran una semana. En menos de una semana pueden ver cambios que son de verdad muy poderosos. Nosotros, por ejemplo, a mí me gusta montar y voy todos los días a montar. El sol a pleno, pues bueno, a pleno apogeo, pues te quemas, te manchas. Obviamente, pues bueno, además, pues estás con el sudor y de ahí, pues yo tengo que salir a trabajar de nuevo. A veces, pues bueno, voy a la oficina en la tarde, noche, salgo muy noche y bueno, finalmente nunca me lavo la cara, etcétera, etcétera. Pero cuando hago un proceso de detoxificación de mi piel, entonces les juro, y no lo digo yo, y perdón por ser tan, pues bueno, me pongo un ejemplo porque, pues bueno, porque me toca platicar primero de esto y cuál es mi experiencia. Pero la parte más importante que he tenido es que a mí me toca ver que cuando utilizo un producto que detoxifique, ya sea una crema, un hialurónico, un suero, la gente de inmediato me dicen, oye, algo te hiciste, ¿no? Fuiste a un spa o algo. Les juro que no voy a ningún lugar, simplemente, pues bueno, algo sucede con mi piel, algo sucede con mi pelo. Yo tengo periodos donde me salen muchas canas por estrés, por ansiedad, porque, pues bueno, tengo temas emocionales complicados, pero también por otra parte tengo estrés, tengo muchos problemas. Yo opero una planta con más de 1,500 personas y pues bueno, con un tema de problemas que no se imaginan todos los días. En consecuencia, claro que me afecta emocionalmente y eso afecta también metabólicamente. Pero cuando hago esta clase de detoxificación a través de, insisto, de ácidos hialurónicos o sueros, nos permite finalmente revivir la piel y darle mucho formato de reinvención a esa piel. Yo, la verdad es que esta es la parte que le recomiendo si lo vamos a ver tópico. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos al interior? Dentro del concepto del interior existen prácticamente, bueno, todos los productos tienen un aminograma muy completo. Un tema de reparación, pues obviamente tendría que ir a, pues no sé, a nutrición articular, por ejemplo, si tengo un problema ya de articulación. Si tengo un tema, por ejemplo, de que me falle la vista, por ejemplo, pues bueno, está nutrición ocular. Pero cada uno de esos productos están diseñados para evitar que suceda un tema complicado, es decir, que no me falle la vista, evitar que mis articulaciones estén dañándose, que se me caiga el pelo, que me salgan canas, que me salgan arrugas, cosas que tampoco quiero. Esa es la forma de hacerlo desde adentro hacia afuera. Muy como dicen en Estados Unidos o en inglés, el from inside out, desde adentro hacia afuera. Y les menciono esto porque cuando hacemos esta clase de procedimientos, reparamos el cuerpo cuando existe un problema, pero cuando no lo tenemos nos permite mantenernos en ellos. Voy a intentar explicarlo de la siguiente manera. Si yo tengo, por ejemplo, genéticamente a un papá
que le duelen todas las articulaciones, a una mamá que está en esa situación, lo más seguro es que tengo que cuidarme, porque esa es mi ruta, esa es la carga, ese 35% de estructura genética es lo que me va a brindar. Si yo tomo un procedimiento en donde tomo nutrición articular por unos días, entonces puede ayudarme a que funcione. Pero, por ejemplo, si yo tuviera una mamá o un papá en estrés o en exceso estrés, vamos, estresados o ya incluso con demencia senil, etcétera, etcétera, pues bueno, entonces, ¿por qué no tomar multienfoque con omegas? Eso hace neurovasodilatación y permiten que las neuronas en mi cuerpo estén funcionando perfecto y se estén comunicando como debe ser. No necesariamente tengo que tener el problema y de hecho esa es una de las recomendaciones más importantes. Ahora, ¿qué pasa si ya se me olvidan? El famoso ejercicio que hacíamos en otras conferencias. ¿Qué pasa cuando yo voy de la sala de mi casa a la cocina y de pronto llego a la cocina y no me acuerdo a qué venía? Bueno, esos principios en donde se rompe la sinapsis son peligrosísimos. Es literalmente el principio de un Alzheimer o de una enfermedad neurológica mucho más complicada. Así es que casi todas las personas que tengan esa clase de efectos, yo les recomendaría de preferencia que tomen nutrición integral, nutrición multienfoque y nutrición circulatoria. Esos tres les juro que va a cambiar su vida. ¿Y qué tiene que ver con una antiedad? Bueno, aparte de que neurológicamente nos mantenemos jóvenes, nos permite reconstruir con un aminograma muchas funciones de nuestro cuerpo, porque esos tres productos tienen literalmente que ver con todo el acompañamiento de oxigenación e hidratación en mi cuerpo, tienen que ver con mi pensamiento, el área de neurológica, y tienen que ver con un aminograma completo de mi piel. Puedo ir a más productos. Y, por ejemplo, yo lo que recomendaría en temas de detoxificación, si son personas que comen mucha grasa o que comen a veces a destiempos o de pronto cosas que no deberían de comer necesariamente, nutrición celular nos permite hacer un proceso de detoxificación en el cuerpo, igual que algunas otras fibras que tenemos o fibras hidrosolubles que tenemos. Por ejemplo, cuando las personas tienen flojera y tienen que hacer ejercicio o tienen mucha pesadez física, que tienen que ejercitarse, acuérdense, lo que no se mueve se muere, pues bueno, nutrición activa tiene mucha función, les va a dar mucha energía de tal forma que van a tener enfoque y van a tener capacidad de trabajar. Si vamos, por ejemplo, a los temas de obesidad, ¿cómo hacemos que nos detoxifiquemos? Nutrición ligera, que es uno de los productos nuestros, tiene que ver mucho, justamente es este, tiene que ver mucho con el concepto de detoxificar el cuerpo. Nosotros no podemos hacer un programa de control de peso si no detoxificamos el hígado. Recuerden que cuando las células del hígado están inflamadas, el índice metabólico basal es muy bajo. Lo que hace que metabolicemos todo lo que comamos está muy de flojera y no hace lo que tiene que hacer. En consecuencia, acumulamos. Las personas, por ejemplo, que determinan mucho el problema de nutrición ligera, vamos, el de obesidad, que lo pueden resolver con nutrición ligera, también pueden darle incluso mucho tono a su piel, de tal forma que lo único que yo recomendaría es que tomen, por ejemplo, de nuevo omegas, porque el omega lo que hace es finalmente metabolizar, hacer drenes y la celulitis y todas las marcas que no nos gustan también se pueden eliminar muy eficientemente. Entonces, tenemos un cuerpo menos intoxicado, tenemos un cuerpo con mejor energía y metabolismo y en consecuencia podemos tener, pues bueno, cognicidad, energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto de todos y cada uno de estos productos nos permite ir desarrollando conceptos de vida muy funcional. Alguien me dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver un super antitox en el tema de un antienvejecimiento? Bueno, primero el super antitox tiene características, es precursor de glutatión muy poderoso, tiene un proceso de acción de proteínas de acción selectiva que nos permite que cuando hay puntos tumorales, esos puntos tumorales procuran encapsularse de tal forma que no se duplican. Lo menciono porque muchas personas piensan que el concepto de un tumor o de un cáncer es un tema que de pronto alguien por no sé, por presencia divina nos otorgó. No, es algo que metabólicamente se genera en nuestro cuerpo. No le echemos la culpa a nadie. Por consecuencia, si queremos detoxificarnos, ayudamos a todas las células a que no vengan cosas más complicadas. Y vuelvo a insistir, un cuerpo o una célula que está detoxificada, que está bien oxigenada y bien nutrida, le permite a nuestro organismo estar bien. Vamos, tiene muchas características muy poderosas. Dentro de los conceptos enzimático-hormonales, ¿por qué también tiene que ver mucho con el proceso de antienvejecimiento? Nutrición en equilibrio lo que hace es equilibrar los procesos enzimático-hormonales. Y aunque ustedes no lo crean,
Bueno, el proceso enzimático más poderoso para mantenernos jóvenes toda la vida tiene que ver con telómeros y el telómero es un proceso enzimático. Así es que si tenemos suficientes enzimas, vamos a estar jóvenes toda la vida. Dentro de los temas de alimentación para nuestros hijos, es la forma de prepararlos para que no tengan sustancias incorrectas en su cuerpo, que tengan energía, que busquen no consumir productos, por ejemplo, golosinas altocalóricas o golosinas prácticamente con nutrición muerta o nula, de tal forma que empiecen a generar hábitos donde su cerebro, y hablo de su cerebro o su proceso metabólico, comienzan a descubrir que ellos viven por nutrientes. En consecuencia, van a estar seleccionando alimentos que sean vivos, es decir, que tengan proteínas, que tengan vitaminas, por naturalidad. Yo les menciono esto. ¿A alguno de ustedes les ha ocurrido que cuando eran niños su mamá les daba algo y no les gustaba y su mamá se los daba porque era nutritivo? Irónicamente, por alguna causa, había días que aunque no era su hit, el comer algo, es decir, no era lo mejor que esperaban, de pronto les dan hambre, incluso muchos les gustan ahora. Es porque su organismo literalmente encontró la forma de cómo tener nutrientes de ellos. Nuestro organismo es ortomolecular y es funcional. Nuestro organismo vive por lo que come. En consecuencia, él sabe encontrar las fuentes si desarrolla el formato de encontrar esas fuentes. Si lo enseñamos solo a comer carbohidrato o a comer comida chatarra, pues en efecto vamos, se va a acostumbrar a eso y definitivamente se va a glucosinar y literalmente se va a destruir. Esa es la razón por la cual tenemos que cuidarnos. El concepto de la alimentación de guía se vuelve muy poderosa y esa es la razón por la cual, pues bueno, quiero decirles que el concepto de lo que intentamos expresar como proyecto y como empresa es comenzar un proyecto de comunicación muy asertivo y vamos a comenzar a expresarlo. Estas presentaciones son de ustedes. Si alguno de ustedes quiere platicarlo en sus comunidades, con sus amigos, con sus familias, háganlo. Sé que algunas quizás requieran un poco de preparación extra, pero es importante que esta información que van a tener la comuniquen. Es importante, más que vender productos, es comunicar salud. Y la parte más importante de todas es hacerlo con conciencia de que estamos preparados y que queremos una ruta metabólica que le va a ayudar a las personas. Esa es la razón por la cual, si ustedes me acompañan en este proyecto, yo se los voy a agradecer. Cada semana vamos a estar haciendo pláticas, algunas van a ser quizá más interesantes para unos que para otros en virtud del tema, pero lo cierto es que vamos a comenzar a trabajar mucho en el concepto de cómo cuidarnos. La próxima semana vamos a platicar de desórdenes de comportamiento tanto en niños como en adultos y vamos a trabajar mucho en el tema del Asperger o bien del autismo y de algunos otros temas de comportamiento en las personas. ¿Por qué las personas nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué a veces nos comportamos cuando nosotros mismos no sabemos por qué nos comportamos así? Bueno, vamos a hablar de qué son los procesos metabólicos que le ocurren. El día de hoy decidimos hablar de antiedad y para eso obviamente entender que todo es metabolismo, no nada más en los temas de antiedad, prácticamente en todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Por eso entender cuáles son las moléculas que sí nos ayudan tiene un factor muy poderoso. El efecto plástico musculoesquelético, obviamente todo eso es lo que se genera a través de esas proteínas de acción selectiva que les acabo de mostrar. La generación de telómeros o producción de telomerasa es un factor que se da naturalmente. ¿Qué es la recomendación más importante? Mucha proteína, poco carbohidrato. Esa fórmula les va a permitir ver en menos de 3 días cómo cambia su piel, cómo mejora literalmente su cuerpo en general. Y eso es lo que ven. Lo que no ven todavía es mucho más poderoso. La cognicidad. Les juro que un proceso metabólico con esa estructura, es decir, con multienfoque, con omegas y con nutrición integral, les juro que si detoxificamos además con nutrición celular, les juro que se van a ser tremendamente inteligentes. Nuestro cerebro metaboliza diferente y eso lo hace muy poderoso. Y dentro del concepto de energético, yo les soy honesto, yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana estoy en la planta. Hoy, pues bueno, hubo un accidente, digo, si bien en las noticias el día de hoy un incendio muy fuerte muy cerca de donde estoy hospedado aquí en la Ciudad de México. Y bueno, la verdad es que me vine un poquito preocupado porque tenía que hacer esta plática. Pero lo que quiero decirles es que si a mí me dicen que tengo que trabajar hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, lo hago. Y al día siguiente o unas horas después, estoy a las 5 de la mañana listo para empezar en la planta de nuevo. Y la verdad es que les juro que duermo rico, no tengo ningún tema de ejercicio, puedo hacer ejercicio, puedo irme a montar, puedo hacer lo que quiera, de tal forma
que mi fase energética no solo es cognitiva, sino es energética. Me permite vivir, pues bueno, como quiero o necesito vivir. Y el efecto físico, bueno, yo no digo que dicen que nadie está feo, ¿no? Pero yo no considero que nos vayamos a hacer más guapos, pero lo que sí es que una persona que refleja energía, cognicidad, bonito pelo, bonita piel y que se siente bien y que no canibalea su músculo esquelético, yo creo que, vamos, definitivamente mientras más pasa la edad, más guapo o más atractivo o atractiva puede ser. Les menciono todo esto porque esto es parte de lo que queremos hacer. Los marcadores de los efectos que hacemos justamente tiene que ver con hacer una economía metabólica. Yo quiero darle a mi cuerpo lo que necesita para que no se comprometa un proceso de envejecimiento. Justamente los productos que les mencionaba están aquí, las dosis que se requieren mínimas para hacerlo, pueden subir las dosis si alguien quiere ir más rápido, no hay un problema metabólico o un proceso de intoxicación. En el caso de que hagan dos, una, por ejemplo, ¿no? Pero el efecto es el resultado de lo que obtenemos. Y el efecto plástico es obviamente crear músculo esquelético a través de proteínas, pues bueno, que creo que nos han permitido a los que ya tenemos más de 55 años que no canibalemos músculo. Y eso nos permite, pues bueno, mantenernos bien, mantenernos cognitivos con un músculo esquelético fuerte. Yo les mencionaba, por ejemplo, si yo salto 1,50 m con mi caballo que pesa más de 750 kilos, claro que da unos sacudones brutales. Y claro, hay veces que me caigo. Y cuando me caigo, pues choco con los, pues bueno, con los obstáculos. Y los obstáculos son de madera. A mi edad, prácticamente todas las personas se fracturan y quedan muy dañados. La verdad es que a mí me da mucha tristeza porque jovencitos con menos de la mitad de mi edad, pues siempre andan enyesados o complicados. La verdad es que a mí me va muy bien, yo tengo muy buena plasticidad. Y les menciono esto porque creo que el resultado de cuidarme tiene una consecuencia. Creo que a todos nos va a ir muy bien si nos cuidamos o hacemos algo al respecto. El uso de proteína plus o el whey protein definitivamente, pues bueno, tienen muchos efectos en músculo esquelético en crecimiento. Y bueno, de los detoxificar el cuerpo, el cuidar, el llevar, pues bueno, obviamente una circulación correcta, nos permite finalmente que nuestro cuerpo se mantenga correctamente. En temas de cognicidad, de quitar estrés o ansiedad, si se dan cuenta, en nuestra organización tenemos prácticamente un producto que nos permite cumplir la promesa para cada circunstancia que necesitemos cuidar. Por eso, pues bueno, yo no me resta más que agradecerles y decirles todas las funciones y promesas que tienen nuestros productos con la intención de tener no solo una vida plena, funcional, con energía y obviamente, pues bueno, saludable en general. La verdad es que cada uno de nuestros productos tiene una promesa que va dirigida a una parte de nuestro cuerpo y bueno, pues las personas pueden tener una vida plena. El concepto, por ejemplo, de Chloractive o de clorofila activa, pues bueno, permite hacer que nuestro pH se mantenga en orden. Y recuerdan qué es lo que era de hecho una condición de nuestro organismo. Así es que, pues bueno, al final quiero decirles que cada uno de los productos que tenemos están diseñados para cumplir una promesa y esa promesa, pues bueno, nos va a permitir seguir creciendo y obviamente, pues bueno, seguir haciendo que las cosas buenas sucedan.